Bueno, vamos a comenzar ahora el camino hacia las redes neuronales, pero lo vamos a hacer siempre con un enfoque estadístico. Entonces, hay un paso obligado que es pasar por una técnica que se llama Projection Pursuit Regression. Y acá hay varias ideas interesantes que nos van a permitir después entender el funcionamiento de las redes neuronales, pero aparte nos van a permitir hacer un pasito más en este grado de generalización de modelos lineales. Em, Recordemos por un segundo cómo eran los modelos aditivos. ¿Qué flexibilidad le sumaba un modelo aditivo a un modelo lineal? La flexibilidad fundamental era levantar el supuesto de linealidad en los parámetros. Y la idea era, ahora, no tengo que, si creo que la variable x1 tiene un comportamiento no lineal con respecto a la esperanza de y, en los modelos aditivos, al estimar una función f continua, el método automáticamente descubría cuál era esta forma funcional que relacionaba parcialmente a x1 con la esperanza de y, y lo mismo con el resto de las covariables. Pero es cierto que los modelos aditivos, y le pasa lo mismo a los modelos aditivos generalizados, no incorporan explícitamente mecanismos de interacción entre las variables. Y este es el componente fundamental que le falta a cualquier método para convertirse en un aproximador universal. Y vimos algunos ejemplos donde uno no llega a aproximar bien porque en el fondo está omitiendo interacciones entre variables en términos de su explicación al comportamiento de Y. Eso no quiere decir que en estos modelos aditivos uno no pueda incorporarlas, pero hay que explícitamente incorporarlas. El método no los va a detectar automáticamente. Y eso le da una buena introducción a Projection Pursuit Regression, que lo que hace es, básicamente, es una técnica supervisada que ahora tiene la intención de aproximar a la variable respuesta como aplicación de funciones continuas, y en eso coincide con el modelo aditivo, pero no a las covariables directamente, sino a las proyecciones lineales que se pueden crear con esas covariables o con esos features. Y acá hay un paso más de generalización. Y este paso de generalización le permite a este método convertirse en un aproximador universal. Puede ser pensado en alguna medida como una versión simplificada de una red neuronal multicapa, o quizás hasta como una versión más general de una red neuronal simple capa. Después lo vamos a ver por qué. Pero es interesante tener en cuenta que este método no es un método nuevo, sino que se puede rastrear hasta principios de la década del 70 y tuvo su auge en la década de los 80. ¿Por qué uno puede pensar, por qué nadie lo conoce, o muy poca gente lo conoce, y sí, todos sabemos lo que es una red neuronal y han hecho un boom? Yo creo que hay varias explicaciones, pero hay una componente importante de suerte. En el momento en que estos métodos empezaron a desarrollarse y a funcionar, principios de los 70, fines de los 70, principios de los 80, las computadoras no eran suficientemente potentes como para que estos métodos que son computacionalmente más intensivos dieran buenos resultados. Y 10 o 15 años más tarde, cuando las redes neuronales empezaron a darse mucho más empuje, ya las computadoras estaban mucho más preparadas para ese tipo de cálculos. Yo creo que hay una componente de suerte, porque en realidad en muchos casos Projection Pursuit Regression termina dando una performance o igual o superior en muchos casos a una red neuronal, o igual, pero con una ventaja adicional, que es, este es el último modelo que tiene una performance predictiva buena y que nos permite dar en cierta medida un grado de explicación y de inferencia razonable. El saltito adicional que uno va a dar después de estos métodos ya va a pasar a modelos tipo más caja negra. Entonces, este modelo en el fondo es un modelo tremendamente tentador, porque tiene una gran performance, pero aparte tiene una capacidad explicativa que otros métodos tipo caja negra no tienen. Así que bueno, vamos a empezar a ver este método. Bien, entonces, ahora, ¿en qué consiste este modelo? El modelo de PPR, o Projection Pursuit Regression, plantea lo siguiente. Vamos a ajustar y a una función f de x, en este caso ahora x es un vector, es el vector de covariables originales. Y la función que vamos a estimar va a ser una suma finita de m, en este caso, aplicaciones de funciones continuas, que vamos a llamar g de m, que no conocemos y vamos a tener que descubrir a partir de los datos. Pero cada una de estas funciones GDM, que son funciones de R en R, o
sea, la imagen está en R, pero el dominio también está en R. Estas funciones GDM se les aplican a no ya las variables originales, sino a las ciertas combinaciones lineales de las variables originales. Y a cada una de esas combinaciones lineales las vamos a llamar W sub m. El hecho de que esto sea una función cuyo argumento está en los reales tiene que ver con que este producto interno, el producto del vector de W por el vector de X, termina dando un número, un escalar. Nótese que si este vector W fuera, por ejemplo, un vector canónico del estilo del 0, 0, 1, 0, 0, 0, este producto interno dejaría acá directamente una variable en particular de las observadas. O sea que si estos W sub m fueran, por ejemplo, los canónicos, fuera el E sub m, el vector canónico, lo que tendremos acá es simplemente todos estos productos internos nos devolverían las variables originales, y esto en el fondo sería un modelo aditivo. Pero justamente esto no es un modelo aditivo, porque estos W pueden ser cualquier cosa, cualquier coeficiente, no solamente un vector de ceros y unos. Por lo cual, ese es el paso generalizador que vamos a dar. Y es esta aplicación de la función continua a una combinación lineal de las variables la que va a convertir a este método en un aproximado universal, pudiendo captar interacciones que de otra manera no podríamos captar. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es una cuenta muy sencilla, una situación muy particular, para que entendamos por qué este paso generalizador de aplicar funciones continuas a combinaciones lineales, a varias de ellas, nos permite captar interacciones. Entonces, prestémosle atención a lo siguiente. Miren este ejemplo. Fíjense, x1 por x2 es una expresión muy sencilla que nos permite agarrar, sumarle a un modelo aditivo o un modelo lineal, una componente de interacción entre estas dos variables x1 y x2 que podríamos creer que existe en un fenómeno dado. Uno podría crear una nueva variable que se llama x3, que sea x1 por x2, y uno le agregaría esto al modelo lineal o al modelo aditivo, y automáticamente el modelo estimaría este efecto de interacción entre x1 y x2. Pero lo que muestra esta cuenta, esta igualdad, es que esta expresión x1 y x1 por x2, puede conformarse como la suma, porque en el fondo esto está bien menos, pero esto es una suma de dos funciones. La suma de dos funciones continuas, porque un medio por el cuadrado de algo y un medio por el cuadrado de algo es una función continua, de una combinación lineal de las variables originales. Porque 1 sobre raíz cuadrada de 2 por x1 más 1 sobre raíz cuadrada de 2 por x2 es una combinación lineal. Y también es una combinación lineal distinta que una combinación lineal. 1 sobre raíz cuadrada de 2 por x1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por x2. O sea que esto que vemos acá es una demostración, un caso muy sencillo, que la expresión paradigmática de la interacción entre dos variables, que es x1 por x2, puede escribirse tranquilamente como una suma de aplicaciones de funciones continuas a combinaciones lineales de las variables. ¡Voilà! Y esto es lo que nos permite en este modelo. Esto es lo que nos permite en este modelo hacer este salto esencial de convertir a esta metodología en un aproximador universal. Entonces, ¿cómo se compara esto con el modelo aditivo? Es muy sencillo, y es pensar que estamos reemplazando, a diferencia del modelo aditivo que aplicaba funciones continuas a cada una de estas variables originales. Ahora, Projection Poisson Regression le aplica también funciones continuas que tenemos que descubrir a combinaciones lineales de las variables originales que también tenemos que descubrir. Tengo que resaltar, y es importante fijarse en este caso, que tanto estas funciones continuas, estas m grandes funciones continuas, como estos m grandes vectores de coeficientes, van a tener que ser reducidos los datos con la finalidad de aproximar lo mejor posible a la variable y. Entonces ahora vamos a tener dos conjuntos de elementos a ser inferidos, a ser estimados por el método. Los conjuntos de variables de funciones continuas y estos conjuntos de coeficientes, de vectores de coeficientes, que son los que conforman las combinaciones lineales.
Veamos ahora un poco más en detalle en qué consiste esta suma de funciones continuas. Me refiero, hay que pensar que en el fondo, este modelo, cuando yo quiero hacer una nueva predicción de Y y le aplique a este modelo, supongamos que tenemos estas GM estimadas y tenemos estos Ws M también estimados, yo voy acá a enchufar un X, un vector X, y me va a salir un valor de estimado para Y, un Y sombrerito. Y, o sea que en ese sentido toda esta función es una función que va de RP en R si pensamos que tenemos P covariables. O sea, este vector X está en RP, vive en RP. Pero si ahora quiero pensar a esta suma de funciones, y si quieren por simplicidad pensemos que m grande es igual a 1, así que pensemos que esto modela exclusivamente la aplicación de una función continua aplicada a una combinación lineal de mis variables, mis covariables. ¿Qué tipo de función es esta? Esto no es cualquier tipo de función, es un tipo de función muy particular, pensándolo como una función de RP en R. Y de hecho esta función se la llama función Rich. Pero, por favor, gran aclaración acá, no confundir este nombre Rich. Esto no tiene nada que ver con el modelo de regularización Rich. Esta función se llama función Rich y es un término matemático y describe un tipo de función de RP en R que tiene la característica de, dado que en realidad la función que le aplica es una función que va de R en R porque se le aplica a una combinación lineal de las X. Esta función es una función que, pensada en el espacio de RP en R, solamente cambia en una única dirección de las X. Lo que voy a mostrar ahora con una serie de videos cortitos es una animación gráfica para mostrar un poco el comportamiento, la intuición del comportamiento de esta función. Los videos son cortitos porque son muy pesados y tenemos el límite de subida en 50 megas, entonces por eso son cortitos los videos. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora directamente es una representación de este tipo de función Rich para tener una intuición un poco mejor de cómo funciona. Acá lo tenemos. Acá lo que estoy graficando es, en el eje vertical tenemos mi variable Y, este es el espacio de llegada de la función, y en el piso tenemos el espacio de features, que sería la X1 y la X2. O sea, vamos a valorar en la expresión general. Es como si yo estuviera pensando que acá tengo un caso muy particular de m grande igual a 1, una única función continua que se llama G1 o G, y este vector de variables observadas o de features tiene dimensión 2. Y lo que estamos viendo acá realmente es una función que modela una función que va de R2 en R, porque en el fondo X tiene dos componentes, y hay una combinación lineal de estas X a la cual se le aplica una función continua de R en R. Y eso me termina dando una función que va de R2 en R. Y en este caso particular, ¿cómo es esta función? Es una función, fíjense, que si yo miro cómo varía el vector X1, X2 en la dirección verde que está ahí, o sea, me muevo a lo largo de esta dirección, de la dirección verde. Fíjense que cuando yo me muevo a lo largo de esa dirección, cuando X1 y X2 se mueven conjuntamente a lo largo de esta dirección, la función cambia drásticamente. De hecho, en este caso, si me muevo en este sentido, la función crece. En tanto que, si ahora me muevo en la dirección ortogonal, que está planteada por la línea roja, fíjense que la función se mantiene constante. O sea, si yo me muevo en la línea roja, la función se mantiene constante. Si yo me paro, a cualquier altura que me pare de la línea roja, voy a ver el mismo valor de Y. Antes de entrar, ahora vamos a ver la estimación de los Ws y de los Gs, pero antes una pequeña corrección. En el video anterior dije que G era una aplicación lineal, y no, claramente no lo es. Lo que es una aplicación lineal es el argumento de esta función G, que es este producto interno, que ahí eso sí, por ejemplo, en este slide lo llamamos h de x, que es el producto interno entre W y X, y eso es lo que es lineal. Y obviamente que después esta función continua esencialmente es no lineal en muchas estimaciones. Así que esta aplicación es claramente no lineal. Pero sí, lo que quería decir es que una de las maneras de solucionar el problema de la reducción de la maldición de la dimensionalidad tiene que ver con
tener una transformación muy sencilla que sí es una aplicación lineal, que es el argumento de esta función g. Pero bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se resuelve el problema. O sea, nuestro problema es estimar estos m grandes paquetitos de funciones g y vectores w. Entonces, para eso vamos a hacer... vamos a partir del problema primero en dos grandes subproblemas. Primero vamos a pensar con m igual a 1 y vamos a tratar de entender cómo resolver, buscar la g y el w para m igual a 1. Y el paso para m más general es intuitivo y lo vamos a entender porque ya analizamos el algoritmo de backfitting para los modelos aditivos y va a ser la misma idea. Entonces, o sea, una vez que yo tenga estimadas, si yo sé estimar por separado estos paquetes de g y w, yo puedo empezar estimando 1, deduciendo los residuos con esa estimación y volviendo a estimar el m chico igual 2, tratando de hacer encontrar de la misma manera la solución para el nuevo G2 y W2, e ir asumándoselo, quitándoselo a los residuos parciales y de esa manera ir iterando y hacer eso haciendo varias vueltas, igual que en el algoritmo de backfitting. Ese es el primer subproblema, que es cómo estimamos para diferentes m's, suponiendo que supiéramos estimar la g y la w para un caso. Pero el problema más importante es cómo estimamos esta g y esta w para, por ejemplo, m igual 1. Entonces, primero vamos a ver cómo el planteo. El planteo obviamente es, y de nuevo, pensemos por un segundo que este m es igual a m igual 1, así que esta suma se nos va. Lo que tenemos que hacer es buscar el g y el w que minimizan esta suma de diferencias al cuadrado. Y así puesto en general es difícil porque tenemos que simultáneamente buscar el w y el g. Pero como un poco con la idea general de este algoritmo de backfitting que se llama, esta lógica, este approach lo llama iteraciones alternantes, podemos hacer el siguiente truquito de pensar qué pasaría si conociéramos uno, si sería más fácil estimar el otro. Porque si supongo el w fijo conocido y es fácil estimar el g, bueno, puedo empezar así, con un w al azar. Y después, una vez que tengo mi primera estimación del g, mantengo el g fijo y busco ver si puedo estimar el w. Y así empiezo a iterar hasta tener una buena estimación de los dos, y eso en la práctica es lo que se hace. Entonces, fijémonos qué es lo que pasa, cómo es que dejando fijo uno puedo estimar el otro. El más sencillo para mí es empezar pensando w fijo, porque si w está fijo y esta combinación la conozco, esto es simplemente un problema de smoothing, que ya lo vimos para los modelos aditivos, entre y y este otro elemento que podemos llamar como x estrella, que es el producto interno de este w que lo supusimos fijo conocido, y x. Así que esto es simplemente un problema de smoothing. Esto está resuelto. Pero ¿qué pasa si es al revés? Lo que es un poco más complejo es pensar al revés. Bueno, ¿qué pasaría si yo conociera g? ¿Cómo estimaría el w? Acá ya parece más complejo porque este w, si no estuviera en la g diríamos, estos mínimos cuadrados, pero al estar la g esto ya no es mínimos cuadrados. Entonces, pero, y esto es un truco súper importante en estadística, es verdad que si no estuviera la g, o sea, si la g fuera la identidad, sería trivial porque sería mínimos cuadrados. Pero, si la función g es continua, y siempre estamos suponiendo que estamos buscando funciones continuas, y ese es uno de los requisitos fundamentales, puedo aproximar a esta función g con un Taylor orden 1 en forma lineal. Y esa aproximación, escribir a g en función de su derivada y de un punto de evaluación fijo en términos w, convierte este problema en lineal. Y en el fondo, esa linealización lo que hace es convertir a este problema de buscar el w que minimiza, suponiendo la g conocida y fija, en un problema de minimización por mínimos cuadrados pesados. No voy a entrar en detalle en eso, es muy sencillo, pero si quieren se los muestro en un segundito. Por ejemplo, la página de Wikipedia en Projection Pursuit Regression está muy bien explicado y tiene el pasito simplificador del Taylor orden 1, donde pueden ver cómo se convierte rápidamente de forma muy sencilla en un problema de minimización con pesos. Pero entonces ya está, porque tenemos para un m igual 1, ya sabemos cómo. Si empezar con un w al azar, estimar suavizando una g, con esa g estimada, ahora volver a estimar un w mejor, con ese w mejor estimar un nuevo suavizado y así iterando hasta que más o menos eso converge y se mantenga estable. Y cuando tenemos un m igual 1, por backfitting, después deducimos el m igual 2, el m igual 3 hasta el m igual
el que sea, m grande, y tenemos una primera estimación. Y después volvemos a hacer lo mismo otra vuelta más o varias vueltas hasta que eso se estabilice. Y eso básicamente es el proceso de estimación. Y es relativamente rápido, es relativamente sencillo, pero no lo era tanto en los fines de los 70, principios de los 80, cuando se definieron estos primeros métodos. Hoy por hoy es muy fácil de hacer y ahora vamos a ver un ejemplo aplicado de esto. Vamos a aplicar ahora este modelo a un conjunto de datos reales que ya fuimos viendo en métodos anteriores, como un modelo lineal aditivo en el cual ajustamos las ventas en función de gastos en publicidad. Pero antes tenemos que definir bien el modelo en términos de implementación, porque hay algunas restricciones que se le van a sumar, simplemente para que después algunos elementos queden bien identificados y sean útiles desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista sobre todo de la inferencia. O sea, si bien el modelo general siempre es el que planteamos previamente, el modelo es este, lo que hacemos es agregar algunos términos y sumarle algunas restricciones al W y a la G para fines estadísticos. Entonces vamos a ver qué son estas restricciones de implementación que agregamos. No agregamos nosotros, están agregadas en el paquete, en la función PPRDR, pero es normal que se haga esto. Y la idea es la siguiente. La idea es, primero, que al modelo se le agrega una constante que va a captar el nivel medio de Y. Y esto se hace para aislar de alguna manera el modelo de orden cero más sencillo, que tiene que ver con ajustar una constante y que quede bien definida y bien determinada cuál es ese nivel constante. Para que esta constante quede bien determinada como el nivel medio de Y, naturalmente lo que hay que hacer es asegurarse que estas funciones phi tengan esperanza cero cuando uno las evalúa sobre las X. De tal manera que cualquier efecto que estas combinaciones lineales de las X tengan sobre Y se le sumen al efecto medio que ya tiene estimado Y. O sea, mu sub i capta un efecto medio y ahora estos phi, dado que tienen esperanza cero, van a captar el aditamento, el complemento aditivo que le va a sumar a ese nivel medio. Y otra modificación que se le hace al modelo desde el punto de vista paramétrico, en vez de estimar estas Gs en general, donde estas Gs pueden tener cualquier tipo de variabilidad y tomar valores entre menos 10 y 10, o entre menos 1 y 1, o entre 0 y 500, se les agrega, se separa el efecto de la importancia en un beta, que es un escalar, que para cada función tiene un valor distinto, puede ser un beta sub m, y para que quede bien definido el beta, se le agrega la restricción a phi que tenga varianza igual a 1. Entonces, esta restricción de varianza igual a 1 es para que el efecto en términos de importancia de la variabilidad que Y tiene sobre cada uno de estos factores, de estos m grandes factores que uno va a estimar, quede completamente embebido en beta. O sea, esto es lo que nos va a permitir agregar la restricción de varianza igual a 1 a phi y descansar en beta en términos de su efecto relativo, de su importancia relativa, nos va a permitir que el valor de beta y la estimación de beta sea una medida objetiva y fácilmente cuantificable de la importancia de cada uno de estos factores, de estos m grandes factores que van sumándose a la explicación de Y. Y los vamos a poder interpretar casi de la misma manera que hacíamos cuando explicábamos un modelo lineal, o incluso como cuando explicábamos en un modelo generalizado aditivo, mirábamos la componente lineal. Es la misma idea. Y la otra restricción que le vamos a agregar, también por análogos motivos, es, si bien estos vectores, estos coeficientes pueden tener cualquier valor, son libres, es conveniente también estandarizarlos de alguna manera, por ejemplo pedirles norma igual 1, porque de esa manera los podemos volver comparables, asegurarnos que los efectos de talla o de tamaño queden reflejados en este beta y no en los tamaños de los coeficientes, y que estos tamaños de coeficientes sean comparables y que podamos analizar cómo estos coeficientes son distintos para cada uno de estos m grandes términos, para entender y para poder explicar qué combinaciones son las que están captando el comportamiento de Y. Si no hiciéramos eso, lo que nos podría pasar es que
en alguna medida un comportamiento importante de Y en función de alguna combinación lineal nos quede o sobrerepresentado o subrepresentado porque los tamaños de los coeficientes no son comparables. Entonces, eso es lo que hace, eso lo resuelve forzar que la norma de cada estos vectores sea igual a 1. Una vez que tenemos esta redefinición del modelo, esta reescritura, lo que vamos a obtener son estimaciones. Recuerden que acá lo único conocido, por supuesto, son los valores de Y, lo que está a la izquierda, y los valores de X. Es desconocido tanto el nivel medio como la importancia relativa de cada uno de estos términos, de estos m grandes términos, estas funciones phi y estas combinaciones lineales. Lo que tenemos que hacer ahora es estimarlos. Entonces vamos a ver ahora la estimación en R. Vamos a empezar a analizarla. Vamos a aplicar ahora la función Projection Pursuit Regression al conjunto de datos de ventas en función de la publicidad. Ya habíamos mirado esto y habíamos corrido un ajuste cuando hicimos los modelos aditivos generalizados. Habíamos visto en su momento la relación entre ventas y el gasto en publicidad en televisión, radio y periódico. Hemos tenido incluso un ajuste bastante satisfactorio y lo que vamos a hacer ahora es hacer un ajuste con PPR. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la función PPR de Projection Pursuit Regression. Esta función forma parte de stats del núcleo base de R y básicamente los componentes fundamentales tienen que ver con introducir una fórmula de qué variable Y vamos a explicar y en función de qué covariables la vamos a explicar. En este caso, el Y son las ventas y las covariables son TV, radio y periódicos. Le decimos el conjunto de datos y otros argumentos básicos fundamentales tienen que ver con cuál es la cantidad máxima de términos que vamos a ajustar. La cantidad máxima de términos es este parámetro m grande que está acá, que es básicamente cuántos términos aditivos le vamos a agregar a la explicación de la esperanza condicional de Y. Y n-terms, siempre es un valor menor o igual que este, es la cantidad de términos que vamos a observar o analizar, que vamos a devolver. Entonces uno puede, si quisiera, uno podría ajustar 5 y observar 3, o uno puede ajustar 3 y mirar los 3. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque en el fondo, tanto como en el modelo lineal, es fácil entender que por más que yo quiera ver el primer término, solamente la primera función, el primer beta, el primer phi y la primer a, porque me interesa ver la explicación solamente del primer elemento, no es esos elementos que vamos a observar, no va a ser lo mismo si yo ajusto un único término que si ajusto, por ejemplo, 2, por más que yo vea el primero. Si ajusto 2, recuerden siempre esta idea de los modelos aditivos, cuando miremos el primero va a ser el primer elemento que va a explicar sabiendo que hay un segundo elemento presente en el modelo. Entonces, eso es lo que explica por qué tenemos dos argumentos. La cantidad máxima de términos a ajustar y la cantidad que vamos a analizar o visualizar. Después, por supuesto, la función tiene, recordemos por un segundo, que tiene una componente esencial de este método, consiste en estimar esta función continua, por lo cual esto se hace mediante algún método de smoothing, por lo cual tenemos un parámetro de la función, en el cual uno puede elegir el método de smoothing, que muy probablemente uno elija un smoothing spline, como ya vimos antes. Bien, entonces basta de discursos y vamos a correr el método y vamos a ver qué es lo que da. Vamos a correrlo y vamos a mirar por un lado el summary y vamos a ver qué nos arroja el método plot. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que nos arroja el summary. Bien. El summary en esta función nos arroja, por supuesto, siempre la fórmula, pero fíjense qué es lo que nos devuelve el método. Por un lado nos devuelve los parámetros que acompañan a cada uno de los términos, los betas. O sea, estos tres términos que están acá, los coeficientes de los términos rich, son estos betas que están acá. Más grande este beta, más importante es cada uno de los términos. Por eso los devuelve ordenados. O sea, acá me está diciendo que el primer término tiene un valor de casi 5, el segundo 1.4, o sea, la tercera parte de importancia, y por último el tercero es relativamente mucho menos importante, ¿no? 0.2.
Eso quiere decir que básicamente yo podría explicar el fenómeno a grandes rasgos con los primeros dos términos. O sea, dicho de otra manera, yo podría explicar el fenómeno con un m grande igual 2, con una primera combinación lineal y una función aplicada a esa combinación. Esa es la que tiene más peso, un peso cerca de casi 5. Más un segundo término, que es otra combinación lineal distinta, con otra función continua distinta, con un peso de la tercera parte menor, que es 1.4, el beta. Obviamente ahí no lo está mostrando explícitamente, pero yo puedo extraer el valor medio que no está puesto en el summary. ¿Y qué otra parte? O sea, nos está mostrando, esto lo puedo extraer, nos está mostrando estos betas, pero otra parte fundamental que tenemos que ver es estas funciones y estos vectores. Los vectores los podemos ver acá. Estas son las combinaciones lineales, las tres combinaciones lineales que estoy ajustando. Esta es la primera combinación lineal que... la combinación lineal más importante, digamos, la combinación de variables que más se explica, porque está asociada a este factor que es de casi 5, a este beta que es casi 5. Y a esta combinación lineal se le aplica, después de calcular la combinación lineal, una función continua, que el método me lo devuelve en el plot. Y ese beta, perdón, esa función continua, fíjense que en el plot me indica con qué beta se acompaña, es esta función que está acá, que a grandes rasgos básicamente es una función lineal. O sea que si yo tuviera que interpretar, lo que estamos mirando ahora acá es, este es el beta que acompaña, esta es la función phi y esta es el a que arma la combinación lineal. O sea, lo que estamos mirando es el beta, el phi y el a. Entonces, del término más importante. Así que ya podemos intentar hacer una interpretación de esto. Y la interpretación podría ser, en alguna medida, si lo miro bien, fíjense que este coeficiente es muy poco importante, casi un 0, por lo cual básicamente esto me está diciendo que la principal fuente de explicación de las ventas es una relación creciente positiva entre lo que yo gasto en primera medida en radio y en segunda medida en televisión. O sea, la primera explicación de las ventas es, a grandes rasgos, cuánto gasto en primer término de importancia en radio y después cuánto gasto en televisión. ¿Por qué lo de la importancia? Porque este coeficiente es 0,97 y este es 0,2, y si estas variables están relativamente estandarizadas, que en este caso lo están medidas en las mismas unidades, lo que obtengo es una medida de importancia de cada una de las covariables, que aplicada a la función, que en el fondo es lineal, me dice cómo explico en primer término las ventas. Y de nuevo, este es el componente más importante porque está asociado a un beta igual casi 5. Fíjense que si yo parara acá y me quedara solamente con un término, este término alcanzaría, simplemente por la particularidad de que la función continua que estima es una recta, alcanzaría para decirme que en el fondo lo que tengo es un modelo lineal. Y ese sería el primer componente de explicación. Pero en términos relativos, por la importancia del segundo término, parece ser que hay que agregarle otra cosa más. Entonces, a esta explicación lineal, que básicamente me diría que en realidad es una suma ponderada con coeficientes distintos de cuánto gasto en TV y en radio, la explicación de las ventas, vamos a hacer una interpretación del segundo componente. De nuevo, repito, el tercer componente no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a pensar por simplificación que con estos dos me va a alcanzar. Pero van a ver que estos dos no solamente me va a alcanzar relativamente, sino que este segundo término va a agregar una componente interesante. Entonces, vamos a ver cómo se arma el segundo componente. Entonces, vamos de nuevo a mirar un poco la expresión teórica. El segundo componente es, una vez que tengo el primero, ¿cuánta importancia con este escalar beta le agrega? ¿Cómo es el comportamiento funcional? Sube y baja y sube. Y el comportamiento ese funcional de sub y baja o como sea, aplicado a qué combinación de las X. Eso es lo que vamos a ver ahora. Este beta, este phi y este a. Entonces, el beta ya lo sabemos, es 1.4, 1.5. Vamos a ver cómo es el phi y el a. Primero vamos a empezar con el phi. ¿Cómo es la función? ¿Qué agrega este segundo término? Bueno, a grandes rasgos vemos que este segundo término agrega primero una componente creciente que aumenta las ventas y después una componente decreciente. O sea, tiene un comportamiento, ya ahora hay un comportamiento claramente no lineal y no monótono, que es primero creciente y después decreciente. Y vamos a ver ahora esta función continua, a qué combinación lineal se le aplica. Y de nuevo, por simplicidad descartemos por un segundo este término que está relativamente cercano a 0.
veamos que la combinación lineal ahora es, si uno se olvida del signo es muy parecida a esta, pero el signo es fundamental. Esta combinación lineal ahora me habla de un contraste en términos de cuánto gasto en televisión comparado con cuánto gasto en radio. O sea, esta combinación lineal va a ser grande para aquellos locales que gasten más en televisión, pero relativamente menos en radio. Y esto es lo que me está diciendo en conjunción con esta función, que para niveles de publicidad pequeños o medianos, voy a sumar muchas más ventas si pongo más plata en televisión que la que pongo en promedio en radio. Y esa es la segunda componente de explicación. Y esto, tan trivial como parece, da cuenta de una interacción entre la radio y la TV en su explicación a las ventas. Porque básicamente me está diciendo, el primer término, cuanto más gastes en general en TV y en radio, suman distinto, pero suman. Pero guarda ahora, porque a niveles de pequeños y medianos, suma más gastar en televisión que gastar en radio. Justamente muy a la inversa a lo que este término decía. Y esa relación después se empieza a invertir para niveles grandes de gastos. Ergo, la conjunción de esta función no monótona con este comportamiento, este contraste entre el gasto en publicidad en televisión y en radio, ya suma un componente de interacción que el primer término no tenía en cuenta. Entonces, ahora sí tenemos un modelo que tiene en cuenta básicamente gasto en publicidad en TV y en radio. Esto juega un rol muy menor, pero también tiene en cuenta no un simple comportamiento aditivo, sino un componente de interacción y no lineal entre esa interacción. Eso es lo que estamos viendo en esta función. Y esa capacidad de detectar la interacción y la no monotonía debieran mejorar el ajuste. Y los remito a videos anteriores en los cuales vimos que si al modelo aditivo le agregamos explícitamente la interacción entre TV y radio, nos mejoraba. Fíjense que en este caso no tuvimos que explicitarle nosotros la interacción. ¿Se acuerdan que cuando vimos, lo vuelvo a repetir, pero cuando vimos el modelo aditivo, ajustamos primero un primer modelo que solo tenía en cuenta los 3 factores por separado. Pero después hicimos un ajuste que nos mejoró bastante, en el cual forzamos una interacción entre TV y radio. Pero esto tuvimos que explícitamente definirlo nosotros. Fíjense la ventaja de Project Support Regression, que ahora, sin tener que explicitar la interacción, naturalmente el método la detecta sola en este segundo término, porque el método detecta que le conviene poner un segundo término en el cual se corrija con una combinación lineal distinta al primer término y con una forma funcional distinta que no es lineal, la contribución relativa de radio y TV a la explicación de las ventas. Y ahí vemos la potencia de trabajar, y ahora voy a mostrar más en general, de trabajar con esta lógica de aproximar a una función como suma de efectos no lineales de combinaciones lineales de los features, porque esto automáticamente modela interacciones en la explicación de las X, en la explicación de Y. Ahora sí, finalmente vamos a recordar un poco cómo era el ajuste con el modelo aditivo sin los efectos, sin las componentes de interacción, así que lo vamos a correr y vamos a ver cómo era el ajuste del modelo aditivo. Vamos a básicamente mirar el gráfico, el scatter plot de la predicción en función de las ventas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el ajuste no era malo, pero tenía un componente de sesgo que desaparecía casi completamente si uno forzaba al modelo a incorporar el componente de interacción entre TV y radio? Si ahora nosotros ajustamos este modelo en el modelo aditivo, lo que teníamos era un ajuste muchísimo mejor. Y de hecho, si nosotros mirábamos ahora en el summary de este ajuste, descubríamos
un poco lo que estamos descubriendo con Project Support Regression. Descubrimos en la parte lineal la importancia de TV radio, pero no la importancia de periódico. Descubrimos la importancia de la interacción y también descubrimos la no linealidad de algunos efectos. Y eso es compatible con lo que estamos mirando. Pero lo que quiero hacer ahora es comparar estos ajustes que vimos sin interacción con interacción en el modelo aditivo con el resultado que tenemos cuando hacemos la predicción con el modelo de Projection por Seed Regression. Y ahí vamos a poder compararlo y veamos que el ajuste es muy bueno. O sea, fíjense, esto es Projection por Seed Regression y este es el modelo aditivo. Fíjense que es muy parecido. El ajuste es muy, muy parecido. Entonces, ¿qué conclusión sacamos acá? Por lo menos en este ejemplo particular, pero es una conclusión que tiene validez general. Es que nosotros, al haber hecho este simple cambio de modelo, de permitir ajustar funciones no lineales, pero ahora combinaciones lineales de los features, ya tenemos un modelo muchísimo más potente que permite aproximar el fenómeno de una manera mucho más concisa y más precisa, porque permite agarrar interacciones y no linealidades que de otra manera tendríamos que explícitamente definirlas en el modelo lineal o en el modelo aditivo. Cuando digo definirlas en ambos modelos, digo, en el modelo lineal tenemos que las no linealidades explícitamente ponerlas, las interacciones también. En el modelo aditivo tenemos que explícitamente forzar interacciones, la parte no lineal la captamos. Pero ahora en este modelado, automáticamente, y por eso es un aproximado universal, podemos detectar no linealidades y interacciones en forma automática. Y en este caso, en este modelo, todavía preservamos una cierta capacidad de explicación, como podemos ver, como veíamos recién, cuando estuvimos viendo la salida de Projection por Saturation, que nos mostraba qué combinaciones lineales, junto con qué funciones, captan los efectos de la variable Y. Esto de poder analizar la importancia de los términos, de ver qué combinaciones lineales y de ver también esas combinaciones lineales aplicadas a qué funciones. Vamos a correr de nuevo el ajuste de PPR para poder visualizar las funciones. El hecho de poder mirar este análisis que hicimos, que es diciendo, esta es la importancia del primer término, así es como cuando la combinación lineal sube, cómo se comporta el valor esperado de Y, y esta es la combinación en el primer término, y ver la importancia del segundo término, y darnos cuenta que ahora en el segundo término tenemos un componente no monótono, y ver precisamente qué combinación lineal que es distinta de los features estamos teniendo en cuenta. Este análisis nos permite entender el fenómeno, que cómo las ventas están dependiendo del gasto en publicidad en general. El paso que vamos a ver en los próximos videos, cuando empecemos a ver redes neuronales artificiales, esta capacidad de interpretación lo vamos a perder. Por lo menos en principio. Después tenemos que aplicar a otras metodologías para extraer información relevante del ajuste de las redes neuronales artificiales para poder hacer este tipo de interpretación.